Vamos a recordar entonces que hoy día estamos en un proceso político como país bastante importante. ¿Cuál es ese proceso político al que yo me estoy refiriendo? Entonces vamos a centrarnos en un concepto que tiene que ver con la democracia. Ya tanto que hablamos de la democracia, qué hacemos, qué no hacemos, etcétera. ¿Ya? Entonces es muy importante recordar la democracia. Y esto va a aparecer en la prueba como concepto, pero también puede aparecer como un caso determinado. Y por eso es importante que nosotros sepamos qué estamos hablando, que nosotros sepamos cómo estamos hablando y para qué estamos hablando. ¿Ya? Puede decir, ¿qué entiende usted sin saber, ¿no es cierto?, lo que es el concepto como tal, lo que es la democracia? Cuando le hablan de democracia, ¿qué cree usted que es? La forma de expresarse como uno lo siente. Bien, eso está bien, pero no está como totalmente bien. Es la forma de expresarse, pero no es como tú lo sientes, sino que está determinado en tu sentir, ¿ya? Porque cuando tú lo sientes es una emoción, pero esto son hechos, son actos. Cuando yo digo, fui a ejercer mi derecho democrático, ¿qué hice, por ejemplo? Votar. Derecho a elegir. Gracias, ahí fueron a votar. Entonces, algo que yo estoy predeterminado, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos dos formas de democracia. La democracia es la forma en que el pueblo se expresa, y en eso el compañero tenía mucha razón. Democracia viene de la palabra demos, que son unidades territoriales en la antigua Grecia, ¿ya? Y cómo éstas se expresaban. Y tenemos dos tipos de democracia que yo tengo marcado en el Power. ¿Cuáles son las que ustedes ven aquí, las que están en amarillo, que dicen? Democracia directa, democracia indirecta. Excelente. La democracia directa es la que se puede observar en las salas de clase, ¿ya? Donde yo a mano alzada hago mi voto, donde yo a mano alzada digo lo que pienso y lo que quiero, donde yo a mano alzada digo, aquí estoy, señor, ¿ya? Y ejerzo mi derecho, pero cuando somos millones de personas, no podemos hacer eso dentro de una sala, o todos los chilenos caen dentro de una sala. No. No, somos muchos y además tenemos un país súper largo, entonces no podemos concentrarnos todos. Y ahí ejercemos una tipo de democracia que se llama indirecta. Y la democracia indirecta es que nosotros, a través de nuestro voto, nuestro derecho a sufragio, elegimos un representante para que tome las decisiones por nosotros. ¿Ya? Nosotros lo elegimos de acuerdo a una convocatoria que hay previa y una lista que se hace para ello. ¿Cómo se llama nuestro actual representante que hemos elegido para que tome las decisiones por nosotros los ciudadanos? Gabriel Boric. Muy bien, esa es la persona que elegimos. Algunos me van a decir, profe, que yo no voté por él, pero en este caso la democracia ejerce su privilegio en decir, bueno, aquí se cumple mayoría, y aunque yo no esté de acuerdo, tengo que asumir que es mi representante. ¿Ya? En el caso chileno, y esto es muy importante para la prueba, Chile es un país democrático, pero la ejercemos ¿de qué forma? ¿Directa o indirecta? El ciudadano indirecta. Indirecta. ¿Quién habló? Muy bien. ¿Quién fue la que dijo indirecta? Yo, Cristina. Muy bien, Cristina, excelente. Va a tener una carita feliz en su manito. Estamos en directo. Muy bien, Cristina. Esa es una democracia indirecta. Ojo para la prueba. Nosotros ejercemos la democracia de forma indirecta porque vamos a votar para representar a una persona. Y ustedes tienen que acordarse que somos muchas personas, entonces no podemos estar en un solo lugar, no podemos elegirlo así en una plaza. ¿Ya? El jefe de Estado chileno se denomina presidente y es elegido a través de los votos emitidos por cada uno de nosotros. Nosotros componemos un grupo humano que se denomina ciudadanía, ¿ya? Solo pueden votar, y esto es muy importante, por favor, para la prueba, solo pueden votar los ciudadanos.
¿Quiénes pueden votar? Los que tengan 18 años cumplidos, que no tengan antecedentes penales, que sean chilenos. Muy bien, pero estamos súper bien repasando todo esto. Muy bien. O sea, aquí ya tenemos una compañera que se va a sacar un 8,5 en la prueba. ¿Mm? Excelente. Van a pasar inmediatamente. Y dijimos también, ¿no es cierto?, que había una diferencia entre lo que era el Estado y era el gobierno, ¿no es cierto? El Estado era un grupo humano que vive en un territorio particular, compartiendo normas y autoridades en común. O sea, ¿qué ejemplos de Estado podemos dar? Considerando que es un grupo humano que vive en un territorio delimitado, comparten normas y autoridades comunes. ¿Qué conocen ustedes? Además del de Chile, ¿qué estados ustedes me pueden dar de ejemplo? La comuna. La comuna no es un estado. ¿Por qué no es un estado? Porque la comuna está dentro del estado. El estado es algo más grande. Autoridades comunes. Un territorio en particular. Estamos pensando, Estado de Chile. ¿Qué otro estado o país también conocido conoces tú? Estados Unidos. Muy bien, ahí hay un estado, Estados Unidos. Bien. ¿Qué otro estado conocen? Bolivia. Muy bien, Bolivia. Colombia. ¿Perdón? El Estado de México. Excelente. ¿Quién más? Colombia. Muy bien. Todos tienen un 8,5 ya en la prueba. Muy bien. Entonces, cuando hablo de Estado, me estoy refiriendo a fronteras más amplias, ¿ya? Y cuando hago referencia al gobierno, son las personas que ejercen el poder del Estado. Hoy día se usa mucho la palabra gobierno en la prensa, en todos lados. Y ellos lo ejercen durante un periodo de 4 años. ¿Quién me puede nombrar alguna autoridad que recuerde estos días que ha sonado tanto las autoridades del Estado? ¿Qué autoridad recuerdan de estas autoridades que ejercen el poder del Estado durante 4 años dentro del gobierno? Gobierno es la forma en que nosotros vamos a ser administrados por estos 4 años. Me dijeron que el presidente se llama Gabriel Boric. ¿Recuerdan algún nombre de algún ministro o ministra que haya salido harto en la palestra estos días? Los ministros La de ahora. ministra Sichel. Muy bien, excelente. Muy bien. ¿Qué otro ministro? La Camila Vallejo. Giorgio Jackson. Bien. A propósito del alza de los aceites, la comida y todo, con la gran inflación que tenemos, hay un ministro que es súper apetecido en estos días. ¿Cómo se llama? Marcel. Muy bien, Mario Marcel, que es el ministro que nos va a tener que dar una inyección de aliento porque parece que está todo muy complicado, ¿ah? Ya vamos a hablar de sus casos particulares. Entonces, ven, ustedes conocen esto. En la prueba pueden venir o preguntitas cortas como esta, o también van a venir imágenes. ¿Ya? Puede venir, por ejemplo, la imagen de Gabriel Boric, puede venir la imagen de algún ministro, en este caso Ixquiaxiques, puede venir también el caso de Camila Vallejo, que son ministros como bien visuales, y les van a preguntar a ustedes que si son parte del gobierno o no, y qué función cumple, por ejemplo, Gabriel Boric, que es el jefe del gobierno. ¿Ya? Entonces, para que no tengan dudas cuando aparezcan preguntas de este tipo. ¿Les parece? ¿Sí? ¿No? Sí, sí. ¿Se entiende? Sí, Ya, profe. yo estoy dando todos los tips de Sí. prueba. Todos los tips Sí, para la profe. prueba, porque la prueba no es difícil, pero si tenemos tips siempre es mejor. ¿Ya? Entonces, Ya. si nosotros pensamos en cómo se pone el Estado, lo principal del Estado, el objetivo principal con esto que están haciendo ahora para la Constitución. La Constitución debe ser siempre en todos los puntos, en toda la Constitución, cuando llegue la Constitución de salida y ustedes como buenos ciudadanos van a hacer el ejercicio de leerla, y no que me da lata, que aquí, que allá, porque esto es lo que nos va a gobernar, tiene como principal objetivo que está en verde, hay una palabrita muy simple, pero que es muy importante. El bien ¿Qué común. dice?
Bien común. ¿Qué Bien común. entienden ustedes por bien común? Piénselo como ejemplo. Alguien deme un ejemplo en el núcleo familiar. Me cerré. A ver, nosotros como familia tomamos la decisión de agrandar nuestro hogar porque era chico y creció nuestra familia, entonces hicimos algo por un bien común, para que seamos Excelente. todos beneficiados. Todo yo he visto que varios son mapuches, ¿no es cierto? Ustedes tienen la tradición de la construcción de la vivienda y muchas cosas comunitarias, ¿ya? Hay canciones asociadas también, hay rituales, por ejemplo, en la construcción de la ruca familiar, ¿ya? Todos aportan. Ahí vemos el bien común marcado. Ustedes tienen una tradición de bien común. ¿Quién más tiene otra anécdota que me pueda contar familiar? Excelente, Cristina. José, Luis, Brian, ¿pueden contar una anécdota de bien común dentro de su familia? ¿Cómo buscaron el bien común? Porque para tener el bien común hay muchos que se deben sacrificar. Yo muchas veces tengo que renunciar para el bien común. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, chiquillos, ¿qué pasa? Perdón, Organizándose, ¿Esos perros? ¿cómo? organizándose y haciendo las cosas en unión. Bien, José, excelente. Organizándose, por ejemplo, tenemos un cumpleaños familiar, ¿ya? Y generalmente en la familia dicen, no, yo voy a poner la carne, ustedes ayúdenme con las bebidas, otros ayúdenme con la ensalada, otros traigan los regalos, etc. Estamos todos haciéndolo para el bien común. Lo mismo cuando tenemos un baby shower, estamos pensando en el bien común de esa guagüita. Alguien, después de haber dado todos estos ejemplos, ¿qué significa bien común entonces? ¿Quién me puede decir lo que significa bien común? Que todos se sientan bien. O que estén bien. ¿Y qué haces tú para que el otro se sienta bien? Trabajar en conjunto. Muy bien, trabajar en conjunto, pero también renunciar, ¿ya? Si yo como mamá me quedan 6 panes y somos 7, voy a tener que renunciar o empezar a dividir el pan para que a todos nos alcance, Correcto. ¿ya? Entonces, eso también implica sacrificios. Muchas veces no me va a dar mucho, pero si es por el bien común, tengo que hacerlo, ¿ya? Y eso muchas veces se ve en la playa, cuando salimos de vacaciones, de repente uno llega a un hotel, no están todas las camas disponibles, y bueno, vamos a tener que dormir como sea, pero todo sea por las vacaciones, ¿ya? Ahí vemos el bien común. Muy bien, ¿a todos les queda claro lo que es bien común? Sí. ¿Sí? ¿No? ¿Manito para arriba, manito para abajo? Sí, Muy bien. a todos nos queda claro. Muy bien, entonces cuando nos pregunten en la prueba, ¿el Estado, cuál es la finalidad del Estado? El bien común. El bien común de todos. Y la Constitución, como es la carta fundamental, la hoja de ruta, tenemos que decir siempre que esta Constitución debe ir hacia el bien común, debe propiciar el bien común, debe dejar muy claro que es para el bien común de todos y todos los chilenos, ¿ya? De los y las. Por lo tanto, cuando yo pienso en el Estado, entiendo que tiene grupos humanos, y aquí entran las naciones, y que hoy día dijimos que iba a ser una nación que a lo mejor iba a reconocer varias naciones en base a la diversidad y al pluralismo, ¿ya? Que se está visualizando hace mucho tiempo. Por lo tanto, hay una reunión permanente independiente de individuos. Además, tiene que tener muy claros los límites territoriales para que hablemos de una superficie común. ¿Dónde empieza Chile? ¿Dónde termina Chile? ¿Cómo está nuestra frontera? La Carta también tiene que tener, y el Estado tiene poder, porque tiene que tener la capacidad de mandar y hacer cumplir las leyes. Y para eso tiene ayudantes, ¿ya? ¿Quiénes son la autoridad visible del Estado? ¿Quiénes me llaman a terreno cuando yo cometo la falta? ¿Los ministros? Bien, pero ¿quiénes te mandan a terreno de manera más popular? O sea, el ministro no anda en la calle. La justicia. La Ya. justicia.
La justicia. Carabineros. Dígame 3 representantes de justicia que usted puede ver, que usted sabe, me llegó. Ejemplo, voy manejando ebria. ¿Quién me para? Los carabineros. O la PDI. Esas son Fuerzas Armadas y de Orden de uso del Estado. Esas, por eso se llaman Fuerzas Armadas y de Orden. Son fuerzas de orden que llaman a volver a hacer cumplir la ley. Los carabineros, la PDI, como dijo el compañero, los tribunales de justicia. Tengo 3 elementos que me llevan a la capacidad de poder del Estado. Y que me dicen cuando yo no cumplo las leyes. ¿Qué pasa si yo salgo pilucha de mi casa hoy día? ¿A qué me arriesgo? Gracias. ¿Y quién me va a llevar de paseo en un auto verde? Carabineros de Chile. Los carabineros. Muy bien, Carabineros me va a invitar a dar un paseo ahí, a la comisaría. Y lo más importante, el punto 4, tenemos grupo humano, territorio, poder, soberanía. La soberanía es mi autoridad dentro de ese espacio. Chile es soberano dentro de su territorio y fuera de él solo las embajadas. ¿Ya? Entonces, si yo estoy en Argentina, me someto al Estado de Chile o Argentina si vivo en Argentina. El Argentina. Estado argentino. Muy bien. Muy bien. Todas sus leyes. No, porque si soy chilena y estoy en Argentina, yo me someto a las leyes de Argentina, porque estoy en otro estado. Exactamente. Ya, estoy en otro estado, entonces ya el chileno no manda en mí, a pesar de ser chilena. ¿Dónde solamente yo puedo aplicar para ser chilena? En la embajada chilena. El cónsul. Es un territorio autónomo. ¿Ya? Entonces es muy importante que sepamos esas diferencias, porque esto va a aparecer en la prueba, vuelvo a insistir, en forma de esquema, en forma de texto, en forma de cosas como muy puntuales. Entonces tenemos muy bien, todos pasan en esta fase. Y la ciudadanía, ¿no es cierto?, es la participación en plenitud de mis deberes y derechos. Y aquí Cristina nos dio una clase, porque dijo, oiga, para ser ciudadano tenemos que ser chileno, poseer la nacionalidad, ser mayor de 18 años y no haber cumplido plena aflictiva que supere los 3 años y 1 día. Entonces, si no, perdemos los derechos ciudadanos, especialmente a voto. ¿Y dónde veíamos que teníamos que votar? ¿Se acuerdan? ¿Dónde se vota? ¿Dónde registramos nuestra votación? Digo, hoy me toca aquí en tal colegio, en tal parte. En el CERVEL. En el CERVEL. Excelente, en el servicio, ¿no es cierto?, electoral. Y el servicio electoral está en línea con los tribunales de justicia y está en línea, ¿no es cierto?, con los departamentos de extranjería y está en línea con el registro civil. Y por lo tanto, como todo está en línea, me dicen si estoy habilitado o no estoy habilitado para votar. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Entonces, la ciudadanía hoy día es algo que es muy práctico también, es muy importante de saberlo. Entonces, nosotros sabemos que ¿quiénes están sometidos a las leyes del Estado? ¿Todo el mundo o algunos? Todos. Todos. Y cuando Todos estamos decimos sometidos. todos, ¿quiénes son? Nosotros los ciudadanos chilenos. ¿Y quiénes son todos? ¿Desde quién es el más alto del ciudadano? Desde el presidente hasta el último ciudadano. Muy bien, todos, porque la Constitución debe garantizar una sola cosa, que todos somos iguales ante la ley. Debiéramos velar por la no existencia de privilegios. Por eso que hace muchos años se creó la ley de transparencia. Para evitar los privilegios, que yo, por ejemplo, me voy a trabajar al ministerio, yo a mi hermana, a mi tía, a mi abuelita, todo el mundo va allá. Eso ya no puede ser. Por lo tanto, todos somos ciudadanos igualitarios.
No importa su origen, su nacimiento, no importa lo que decidió estudiar o lo que no decidió estudiar. Usted es igual al de al lado. Si el otro tiene un Jaguar al lado y usted anda en patines, es igual al otro, ¿ya? Entonces, mucho ánimo para todos y agradezco la confianza de contar estos testimonios porque los vemos a la luz de la Constitución. Nosotros estamos revisando, ¿no es cierto?, cómo el gobierno tiene 3 poderes distintos para aplicar, ¿no es cierto?, administración, ¿ya? Poderes independientes y autónomos. Tenemos, ¿no es cierto?, en una primera instancia, el Poder Ejecutivo, cuyo representante es Gabriel Boric. El gobierno y su presidente. Muy bien. ministro. El Poder Judicial, cuyo representante es Los ministros. de la Tribunales de jueces. corte, ministro de, apelación y corte, de la Corte judicial. Suprema, ¿ya? Se Los llama jueces. plenario de la Corte Suprema y todos los tribunales, ellos son los representantes del Poder Judicial. ¿Y el Poder Legislativo, quiénes son los representantes? La Cámara de Diputados, Diputados senadores. y senadores. Excelente, no sé qué van a pasar como aviones, vaya. Mucha confianza. Cuando hablamos de Constitución, lo primero que ustedes deben saber que se llama ley fundamental. Ley fundamental, con eso que se acuerdan para la prueba es muy importante. La ley fundamental es la principal ley. Dije el Estado-Nación, porque Chile hasta el día de hoy es un Estado y una nación. En 6 meses más esto puede cambiar. Compuestas por normas de carácter jurídico, es decir, las leyes, y establecer en esa Constitución tenemos deberes y derechos. Ojo, en la Constitución hay deberes, como por ejemplo el ir a votar, pero también tengo derechos. Derechos, ¿no es cierto?, a una vida digna, derecho a la protección, tengo derecho a ejercer mi derecho de sufragio en caso de que cumpla con los requisitos y no haber violado ninguna ley. Tengo derecho también a una salud y a una dignidad como persona. Muchas veces no se respeta. El Estado tiene que ser garante de esa situación. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí se entiende. Bien. Entonces, ¿para qué son las normas de la sociedad? ¿Para qué creen ustedes que son las normas sociales, por ejemplo, que nos rigen? Normas sociales. Para reconocer nuestro origen como somos. Bien, por una parte, excelente, para reconocer nuestro origen. Segundo, ¿para qué más? ¿Para qué es la norma social? Lo que dice ahí, pues viviendo en la comunidad, ¿o no? Bien, las costumbres propias de una comunidad. ¿Quién me puede hablar, por ejemplo, de una ley que sea social? Una ley social. Como no tomar en la plaza. Ya, por ejemplo, una ley que prohíba tomar en la plaza, en lugares públicos. No se puede tomar en lugares públicos, porque eso atenta contra el ejemplo, contra los niños, porque además hay curados que se curan súper contentos y otros que se No curan súper... conducir en estado de ebriedad. Muy bien, pero esa norma ya es más bien moral, porque ahí tú tienes que sentir culpa de que te emborrachaste y mataste a alguien. No tener, Bien. no vender licor cerca de un colegio. O cigarro. O cigarro, correcto. Muy bien, para que el cabro chico ahí no ande desde chico con el vicio. ¿Ya? Muy bien. Y por último, la norma jurídica. La norma jurídica es la determinada por las leyes, con las legislaciones vigentes. ¿Ya? Y ahí estamos llenos de leyes, por ejemplo, la ley laboral. Usted tiene que contar con un contrato de trabajo. Su empleador tiene que avisarle su salida con un mes de anticipación, que se llama mes de aviso. Tienen que pagarle sus vacaciones, tienen que pagarle sus bonos, etc. Y yo creo que aquí en Chile, en eso estamos un poquito al debe, ¿eh? Porque cuando ustedes salen de cuarto medio, o cuando usted ingresa al mundo laboral, ¿quién les habla del contrato de trabajo? Nadie.
Nadie, como que reciben su fin de mes y es como, ah, ya, era esto. Y muchas veces alguien se ha sentido defraudado con su contrato de trabajo. ¿Alguien lo han hecho leso con su contrato de trabajo, por ejemplo? No, yo por lo menos no. ¿No? ¿Alguien ha tenido No, problemas no. con el contrato de trabajo y con la jornada laboral? ¿Nadie? Eso es bastante común muchas veces. Creo que no. ¿Ya? Pero hubiese sido importante o más importante en tu caso, en cualquiera de los casos, ustedes que le hubiesen explicado lo que era un contrato de trabajo antes de entrar a trabajar. Es que igual en la parte en la casa los padres de repente explican a sus hijos también. Qué bueno sería, pues, que todos los papás fueran así. Revisar el contrato. Y por otro lado, también los beneficios que un trabajador debe optar ahora. ¿Cuáles son las leyes laborales que yo tengo que usar en algún momento? Si me ponen colación, si me ponen movilización, que son cosas mínimas para la negociación de mi contrato. Si me ofrecen que yo tengo que estar en faena en días en un lugar que no sea mi casa, que las condiciones de habitabilidad sean mínimas para que yo me sienta bien. ¿Cierto? Y que esas cosas me las expliquen con tiempo antes, no ya cuando está el contrato encima. ¿Cierto o no? ¿Les pagan hora extra a ustedes? ¿Y te las pagan al precio normal? ¿O te las pagan Depende de los horarios de trabajo. ya? ¿Y cuando te pagan hora extra te las pagan al doble o no? ¿La hora extra se la pagan al doble del precio o no? 1.5, si no estoy equivocado. ¿Perdón? No escuché. 1.5 pagan 1.5. pagan la Ya, hora la extra. ley dice que la hora extra es el doble. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros pocas veces leemos los códigos laborales. ¿Te fijas? Entonces eso también tiene que llegar a acuerdo con el empleador si no quiere pagar al completo, pero tiene que llegar a un acuerdo. Entonces, muchas veces nosotros no leemos porque nos da miedo, porque la ley está ahí, qué sé yo. Y eso lo venden en los kioscos en el centro de Santiago y los pueden mandar a pedir donde ustedes. Entonces vamos a estar atentos a la Constitución de salida para ver qué nos dice también del tema laboral, porque vamos a tener discusiones sobre eso. Ojo entonces, normativas que trae la Constitución, que pueden ser leyes de estos tres tipos: sociales, morales y jurídicas. ¿Ya? ¿Todos coincidimos en eso? ¿Sí? ¿No? Sí, señorita. Sí. Muy bien, gracias por lo de señorita, ya, mi edad se agradece. Ya. Además, estamos asociados a los partidos políticos, ¿ya? A partidos políticos que dijimos que son muy importantes porque ellos plantean necesidades e inquietudes de grupos más amplios. Y ellos son candidatos que a nosotros nos orientan en la línea de lo que nosotros necesitamos en nuestra vida cotidiana, dependiendo de nuestra posición política, pero también de nuestra necesidad social. ¿Ya? Las personas que viven más acomodadas no van a tener la misma necesidad que yo, por ejemplo. ¿Mm? Entonces mis necesidades se van ajustando acorde a los partidos políticos. Y también vamos a ver que teníamos derechos como la libertad de conciencia. ¿Yo en Chile puedo decir lo que pienso? No siempre, profe. Pero en redes sociales yo leo cada Depende de cosa. la situación. Sí, lo que pasa es que tenemos canales de comunicación, ¿no es cierto? En redes sociales, ¿puedo decir lo que pienso? No, Sí. tampoco. No, Sí. no se puede. O sea, por ejemplo, A ver, No, tampoco que te no lo puedo bloquean. poner garabato, porque Facebook me va a bloquear. Pero sí puedo decir muchas cosas de las que pienso. ¿Ya? Por ejemplo, Independiente que los demás no estén de acuerdo. independiente que los demás no estén de acuerdo, pero yo tengo derecho a la expresión. Muy bien lo que dijo. Por ejemplo, yo he visto mucha expresión de personas en este tiempo que está el juicio de este joven que se supone que está acusado de asesinato de la niña japonesa. ¿Han visto esas noticias? Sí.
Ya. Entonces yo he visto Sí, expresiones bastante. de las personas, asesino, maldito, devuelve el cuerpo, son expresiones fuertes, pero la gente se ha expresado en relación al tema, ¿ya? Tenemos una libertad de circulación hoy, de caminar por donde yo quiera, de andar. Sí. Sí, ¿Cuándo no tuvimos libertad de circulación? ¿Cuándo no pudimos? Cuando hubo la pandemia, Bien, ¿Cuándo fue la pandemia? porque con ahí la se pandemia, la ley de seguridad interior del Estado y para el Estado. estallido social. Muy bien, mira que tienen buenos ejemplos. Hoy día tenemos libertad de circulación total, pero para los tiempos de pandemia se nos restringió la circulación porque estábamos bajo un estado emergente. Y ahí el presidente tiene que tomar las redes del poder y puede decretarnos cierto estado de sitio y nos mandaban a acostarnos temprano, ¿se acuerdan ustedes? Sí, Ya, muy bien. Libertad de reunión y asociación. ¿Tenemos libertad de reunión y asociación hoy día? Sí. Sí, pues totalmente, totalmente. Hoy día ya volvimos a la reunión y asociación. Podemos hacer matrimonio, bautizo, todo lo que queramos. con una cierta cantidad de gente, sí. Sí, pero con cada vez aforo. cada vez son más abiertos los aforos. ¿Mm? Respeto a la integridad física, ¿tenemos nosotros? En estos días se ha visto seriamente complicado el respeto a la integridad física, sobre todo en los colegios. La vuelta a clase de los niños ha sido caótica. Y por lo Sí. tanto el respeto a la integridad física ha sido fundamental. ¿Ya? Velar por esa integridad física, sobre todo el niño que ayer se pegó un tiro en un recreo, ¿ya? Entonces, están buscando mecanismos para bajar el estrés en los niños ahora que han vuelto a clase y motivarlos, ¿no es cierto?, a la interacción. Y nosotros tenemos que cumplir las normas, ese es nuestro deber. Si la ley está, se acata y se cumple, no tenemos opción. Segundo, el cuidado de los espacios públicos. Yo tengo que prever que no me puedo arrancar con una banca de la plaza a mi casa, que tengo que cuidar el espacio público, que yo no puedo andar quemando los basureros de la plaza, que no puedo andar sacando los paraderos, ¿me entienden? Esos son Romper ambientes. los semáforos, Claro, yo por ejemplo me prender acuerdo fuego a la que garita. un amigo chocó un poste de luz con la camioneta, se le fue la camioneta y chocó el poste y él botó el poste y lo tuvo que pagar. Y un poste vale como 5 millones de pesos, eso, 5 millones y medio. Yo no tenía idea Sí, cuánto profe, valía. la conté en la clase pasada. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que te dije yo? Lo compró el poste. Sí, profe. Y la gente, por ejemplo, que quemó el metro, ¿se acuerdan lo que les pasó? Sí, fueron presos. Sí, se van presos por ley de seguridad interior del Estado, porque rompió un bien de uso público masivo. La gente que quema las micros, ¿qué le pasa? Igual lo meten presos. Muy bien, porque nosotros tenemos que cumplir la norma, y los bienes públicos y los espacios públicos se respetan. Y también tenemos obligaciones tributarias que este mes se van a ver reflejadas, ya estamos en la declaración de impuestos. Y además la gente que tiene negocio tiene que pagar todos los meses el formulario no sé cuánto que se llama, que tienen que pagar su impuesto. ¿Qué pasa cuando dejamos de pagar nuestras obligaciones tributarias? Evadimos impuestos. ¿Y qué pasa? No, vamos a Lo la multan. justicia. Sí, pues nos multa. pagamos a la multa, y de la multa nos podemos ir incluso preciosos, porque las multas del Servicio de Impuestos Internos siempre deben pagarlas, porque además, son multas que van creciendo. Entonces tenemos obligaciones tributarias en boletas, sino también tenemos obligaciones tributarias, por ejemplo, en los casos de las propiedades, te pagamos contribuciones. Entonces tenemos que estar siempre al día en eso para que nuestra propiedad siga siendo nuestra y no genere interés en ello. Y nosotros dijimos que derechos son de 5 características: inalienables, que son propios míos, no los puedo pasar a otro; universales, que son generales; inherentes, son propios del ser humano; son derechos iguales, porque yo soy igual al otro ante la ley; y son indivisibles, es decir, propios de cada ser humano. Entonces, en esta relación, todos mis derechos tienen estas 5 características, que no podemos olvidarlas. Esto va a ser parte de la prueba. Claudio, ¿quieres hablarme? Claudio Millaquien. Sí, profesora, no sé si puede dejar un poquito más
Y se vea completa para tomar apunte de lo que mostró ahora. ¿Te la dejo la diapo puesta o quieres que hable más lento? No, es que no se ve completa la información que hay en pantalla ahora. Ya, voy a dejar el cuadro y lo del lado ve nivel azul que dice inalienable, universales, inherente. Sí, pues. ¿Dónde está ese? Ahí, Ahí, por ahí. Sí, por ahí, Bien. por favor. Gracias. ahí te lo dejé más chiquitito, ¿ya? Entonces, la Constitución, ¿no es cierto? Tenemos derechos esenciales. Y esos derechos esenciales, ¿quién los puede releer, por favor, para que no los olvidemos? ¿Cómo dijo? ¿Quién puede leer los 5 derechos Eh. esenciales que están presentes en la Constitución como seres humanos nosotros y como ciudadanos? Esos 5 derechos son los que están en su... ¿Quién los puede leer? Para que no los olvidemos. Adelante, ¿quién puede leerme? ¿Quién puede ayudarme? Inalienables, Bien, universales, excelente, inherentes, bien, iguales, indivisibles. excelente, excelente. Esos son los derechos que tienen que estar presentes, ¿no es cierto?, en los derechos que se señalan en la Constitución y son parte de los derechos humanos de todas las personas, incluido ustedes y yo.